Hay figuras públicas cuya historia parece conocida, pero que al observarla con atención revela grietas, silencios y zonas oscuras que rara vez se explican. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, esos vacíos han alimentado durante décadas rumores, versiones encontradas y teorías que siguen circulando hasta hoy. No se trata de un solo episodio aislado, sino de una acumulación de secretos que muchos consideran nunca fueron aclarados del todo. Años después de haber dejado el poder, su nombre continúa provocando reacciones intensas. Hay quienes lo recuerdan como un presidente audaz, formado y visionario, y quienes lo señalan como el símbolo de una época marcada por la corrupción y la impunidad. Pero incluso entre posturas tan opuestas existe un punto en común: la sensación de que alrededor de su figura hay demasiadas cosas que quedaron sin explicación. Este relato no busca dictar sentencias ni confirmar culpabilidades. Lo que intenta es recorrer esos espacios donde la versión oficial se queda corta, donde el silencio pesa más que las palabras y donde la memoria colectiva conserva dudas que nunca se disiparon. Porque antes del político poderoso existió una vida marcada por episodios poco conocidos y decisiones tomadas lejos del escrutinio público. Pero a medida que se revisan esos silencios, comienzan a surgir episodios que nunca fueron explicados del todo y que, con el paso del tiempo, adquieren un peso inquietante. Carlos Salinas nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, dentro de una familia profundamente integrada a las estructuras del poder. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue senador, secretario de Estado, embajador y una figura influyente dentro del PRI. Desde pequeño, Carlos creció en un entorno donde la política no era una aspiración futura, sino una realidad cotidiana. Ese contexto familiar le permitió desarrollarse rodeado de privilegios, contactos y protección. Mientras millones de mexicanos crecían al margen de las decisiones que definían al país, él lo hacía en círculos donde las puertas se abrían con facilidad y los problemas se resolvían de manera discreta. Para muchos analistas, ahí se comienza a moldear una relación particular con el poder. En esos primeros años ocurrió un episodio que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más delicados de su biografía. Un hecho real, documentado por la prensa de la época, que involucró directamente a su familia y que terminó de forma trágica. Oficialmente fue catalogado como un accidente, pero nunca dejó de generar incomodidad entre quienes conocieron el caso. Se trató de la muerte de una trabajadora doméstica llamada Manuela, ocurrida cuando Carlos aún era un niño. El suceso fue reportado en diarios nacionales, se abrió una investigación breve y el caso fue cerrado sin mayores consecuencias legales. La versión oficial sostuvo que se trató de un hecho accidental durante un juego infantil. Con el paso del tiempo, más que el hecho en sí, lo que comenzó a llamar la atención fue la forma en que desapareció del debate público. El nombre de Manuela quedó reducido a menciones aisladas, sin reconstrucciones profundas ni seguimiento posterior. Su historia, como la de tantos otros, se perdió entre archivos y silencios. Carlos Salinas de Gortari jamás habló públicamente de ese episodio. Nunca ofreció una explicación, nunca dio su versión, nunca volvió sobre el tema. Para algunos, fue una tragedia de la infancia que no debía explotarse. Para otros, ese silencio fue el primer indicio de una forma muy particular de manejar los asuntos incómodos. Y lo ocurrido ese día fue tan perturbador que el silencio se convirtió en la única versión aceptable. Después de aquel episodio, la vida de Carlos continuó sin aparentes obstáculos. Accedió a educación de alto nivel, avanzó con normalidad en su formación y jamás pareció cargar públicamente con el peso de aquella tragedia. El sistema que lo rodeaba funcionó con eficacia, permitiéndole seguir adelante sin sobresaltos visibles. Mientras el país atravesaba transformaciones profundas, Salinas se formaba en instituciones de élite y aprendía a moverse en ambientes donde la discreción era una virtud. Desde joven desarrolló una habilidad clave: controlar lo que se decía de él y, sobre todo, lo que no se decía.
La información personal comenzó a manejarse con extremo cuidado. Ese control del relato personal se convertiría en una constante a lo largo de su vida. Cada vez que surgía un episodio incómodo, la respuesta no era la confrontación directa, sino el silencio. Para muchos críticos, ese patrón se repetiría una y otra vez en distintos momentos de su trayectoria. Al observar estos primeros años, algunos investigadores sostienen que no se puede entender al Salinas del poder sin revisar al Salinas de la infancia y la juventud. No para establecer culpas, sino para identificar una manera de relacionarse con la verdad pública y con las explicaciones que se dan o se evitan ante la sociedad. Años más tarde, cuando su nombre estaría asociado a elecciones cuestionadas, crisis económicas y escándalos nacionales, muchos volverían la mirada hacia estos episodios tempranos. No porque expliquen todo, sino porque parecen marcar una línea continua de silencios prolongados. Y lo que se fue acumulando con el tiempo terminó construyendo una de las figuras más polémicas de la historia moderna de México. Esta primera parte no pretende cerrar ninguna interrogante. Al contrario, abre un panorama donde los hechos conocidos conviven con versiones incompletas y percepciones sociales que nunca se disiparon del todo. Una historia donde el poder y el silencio comenzaron a caminar juntos desde muy temprano. Porque cuando se revisa con atención la vida de Carlos Salinas de Gortari, hay una sensación que se repite con insistencia. Los hechos aparecen, las versiones oficiales se presentan, pero las explicaciones profundas casi nunca llegan. Y es precisamente ahí donde nacen los secretos que todavía hoy siguen generando debate. Cuando se empiezan a unir esas piezas, el retrato que emerge resulta mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y lo que esas piezas comienzan a revelar es una cadena de episodios que, vistos en conjunto, cambian por completo la manera de entender su historia. Con el paso de los años quedó claro que Carlos Salinas de Gortari no estaba construyendo una vida común. Cada movimiento parecía calculado. Cada paso encajaba dentro de una ruta que lo acercaba cada vez más al centro del poder. Nada en su entorno parecía improvisado, y quienes lo observaban de cerca entendían que no se trataba solo de talento, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada. Desde muy joven aprendió algo fundamental. En política no gana quien habla más, sino quien controla mejor la información. Mientras otros buscaban protagonismo, él optó por moverse con discreción. Su nombre circulaba en los espacios adecuados, pero su vida personal permanecía cerrada, blindada, fuera del alcance del escrutinio público. Esa forma de operar no era casual. Provenía de un entorno donde los problemas se resolvían en privado y donde la exposición innecesaria podía convertirse en una debilidad. Carlos entendió pronto que el silencio no solo protegía, sino que también generaba poder. Lo que no se decía no podía ser atacado. Su integración al PRI no fue la de un militante más. Se movía con naturalidad dentro del partido, conocía a las figuras clave y entendía los códigos internos. No necesitaba confrontar ni levantar la voz. Sabía esperar, observar y colocarse en el lugar correcto en el momento adecuado. Mientras tanto, su vida personal avanzaba sin sobresaltos visibles. Matrimonio, familia, una imagen estable y respetable. Todo encajaba con el perfil que el sistema valoraba. No había escándalos públicos ni conflictos mediáticos. Para muchos, esa normalidad resultaba casi demasiado perfecta. Pero esa perfección también despertaba suspicacias. Quienes seguían su trayectoria notaban que, a diferencia de otros políticos, Salinas lograba que casi nada trascendiera sobre su vida privada. No era casualidad, era control. Un control que con el tiempo se volvería una de sus marcas más reconocibles. A medida que su influencia crecía dentro del aparato político, también lo hacía su círculo de protección. Las decisiones importantes se tomaban lejos del ojo público y su figura comenzaba a consolidarse como alguien confiable para las élites, pero distante para la sociedad. Miguel de la Madrid jugó un papel clave en ese proceso.
no solo lo impulsó, sino que lo colocó en posiciones estratégicas donde Salinas aprendió cómo se manejaban realmente los hilos del poder. No desde los discursos, sino desde los presupuestos, los acuerdos y las lealtades. Ahí quedó claro que Carlos Salinas no era un político de calle, sino de gabinete. Un operador silencioso, eficiente, con capacidad para tomar decisiones que afectarían a millones sin necesidad de explicarlas demasiado. Ese estilo comenzaba a definirlo. Mientras su nombre se fortalecía dentro del sistema, hacia afuera seguía siendo una figura relativamente opaca. No generaba pasiones, no despertaba entusiasmo, pero tampoco rechazo abierto. Esa neutralidad aparente sería clave para lo que vendría después. Lo que casi nadie advirtió en ese momento es que ese silencio cuidadosamente construido comenzaría a generar consecuencias cuando el poder ya no pudiera ejercerse desde las sombras. Al interior del PRI, su ascenso no fue celebrado por todos. Hubo resistencias, rivalidades y desconfianzas. Algunos lo veían como un tecnócrata frío, otros como alguien demasiado ambicioso. Pero Salinas no necesitaba aprobación general, solo el respaldo de quienes decidían. Su vida familiar continuaba siendo utilizada como un elemento de estabilidad. No se hablaba de conflictos, no se mostraban fisuras. Esa imagen resultaba funcional para un sistema que privilegiaba la apariencia de orden y control por encima de la transparencia. Con el tiempo, su nombre comenzó a circular con más fuerza en conversaciones donde ya no se hablaba solo de cargos, sino de sucesiones. Para muchos, aquello parecía un salto demasiado grande. Para otros, era la consecuencia lógica de una carrera diseñada con paciencia. En ese punto, Carlos Salinas ya había aprendido a fondo cómo operar sin exponerse. Sabía qué mostrar y qué ocultar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esa habilidad le permitiría avanzar, pero también sembraría dudas que más tarde se volverían imposibles de ignorar. Porque cuando el poder deja de ser una promesa y se convierte en una realidad, los secretos que antes pasaban desapercibidos empiezan a pesar de otra manera. Al llegar a ese momento crucial, el país estaba a punto de enfrentarse a una de las decisiones más polémicas de su historia reciente. Una decisión que no solo definiría un sexenio, sino que marcaría la percepción de Salinas para siempre. Y cuando esa decisión se concretó, nada volvió a ser igual. Las dudas, los cuestionamientos y las sospechas que hasta entonces circulaban en voz baja comenzaron a instalarse en el centro del debate nacional. Lo que ocurrió entonces dividiría al país y convertiría a Carlos Salinas de Gortari en una figura imposible de ignorar. Cuando Carlos Salinas de Gortari comenzó a ser mencionado como posible candidato presidencial, el país ya mostraba signos evidentes de agotamiento político. El modelo del PRI llevaba décadas sin alternancia real, y la confianza en las instituciones se encontraba profundamente erosionada. La sucesión presidencial no solo definiría un sexenio, sino el rumbo del sistema entero. Dentro del partido gobernante, el proceso no se desarrollaba de cara a la ciudadanía. Las decisiones se tomaban en espacios cerrados, donde pesaban más las lealtades y los equilibrios internos que cualquier respaldo popular. En ese ambiente, Salinas emergió como una figura funcional para las élites, alguien que prometía continuidad con una nueva imagen. La designación oficial se concretó en 1987. Para muchos militantes fue inesperada, pero para quienes conocían la dinámica interna del poder resultaba lógica. Salinas representaba una generación joven, tecnocrática y disciplinada, formada para administrar crisis más que para conectar con la calle. La oposición, sin embargo, no era simbólica. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, encabezaba una coalición inédita que reunía a sectores de izquierda, nacionalistas y priistas inconformes. Por primera vez en décadas, el PRI enfrentaba una amenaza real. La campaña electoral se desarrolló en un clima de efervescencia poco común.
Las plazas se llenaban, las manifestaciones crecían y el discurso del cambio comenzaba a calar en amplios sectores de la sociedad. El país parecía dividido entre quienes exigían una ruptura y quienes temían perder la estabilidad. Pero mientras el país se encendía en las calles, en otros espacios ya se estaba gestando una decisión que cambiaría el rumbo de esa elección para siempre. El 6 de julio de 1988 llegó con una expectativa histórica. Desde temprano los reportes preliminares indicaban una contienda cerrada. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a circular versiones que colocaban a la oposición en ventaja. La tensión se sentía en todo el país. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que marcaría para siempre la memoria colectiva. El sistema de cómputo encargado de contabilizar los votos dejó de funcionar. La información se interrumpió, los datos dejaron de fluir y el silencio oficial sustituyó a la transparencia prometida. Durante horas, nadie supo qué estaba ocurriendo. No hubo explicaciones claras ni informes detallados. Cuando finalmente el sistema volvió a operar, el escenario había cambiado radicalmente. Carlos Salinas aparecía como ganador de la contienda. La reacción fue inmediata. Sectores de la oposición denunciaron irregularidades, manipulación y fraude. Manuel Clouthier y otros líderes exigieron claridad. Para millones de ciudadanos, el resultado no cuadraba con lo que habían visto durante la jornada. Las calles comenzaron a llenarse de protestas. Las consignas se multiplicaron y la legitimidad del proceso quedó severamente cuestionada. La famosa frase «se cayó el sistema» se convirtió en símbolo de desconfianza y enojo, repetida durante años como sinónimo de un fraude nunca resuelto. A pesar de las denuncias, el proceso institucional siguió adelante. El Congreso, dominado por el PROAI, validó los resultados. Legalmente la elección quedó cerrada. Socialmente, la herida apenas comenzaba a abrirse. Desde ese momento, la figura de Salinas quedó marcada por una sombra persistente. Para una parte importante del país, había llegado al poder de manera ilegítima. Para otros, simplemente había ganado dentro de un sistema imperfecto. Pero incluso entre sus defensores, la duda nunca desapareció por completo. Lo que muchos no comprendieron entonces es que esa duda inicial no se disiparía con el tiempo, sino que se transformaría en el eje central de todo lo que vendría después. Al asumir la presidencia, Salinas enfrentó un país profundamente polarizado. Cada decisión que tomaba era analizada no solo por su impacto, sino por el origen de su autoridad. El poder estaba en sus manos, pero la confianza no lo acompañaba. Lejos de intentar una reconciliación amplia, su gobierno optó por avanzar con rapidez. Las reformas estructurales comenzaron a gestarse sin pausa, como si el tiempo fuera un enemigo que no podía permitirse perder. Para muchos, esa prisa fue interpretada como una necesidad de consolidar el poder cuanto antes. Con el paso de los años, incluso figuras del propio PREI reconocerían que el proceso electoral de 1988 estuvo plagado de irregularidades. Declaraciones posteriores reavivarían el debate y confirmarían que aquel episodio jamás quedó completamente cerrado. Ese reconocimiento tardío no hizo más que reforzar la percepción de que algo no había sido del todo transparente. La presidencia de Salinas quedó así atrapada entre la legalidad formal y la desconfianza popular, una combinación explosiva para cualquier gobierno. Cada logro posterior, cada reforma y cada anuncio importante sería observado bajo ese lente. La pregunta no era solo qué hacía el presidente, sino si tenía la autoridad moral para hacerlo. Esa carga acompañaría todo su sexenio. Con el tiempo, la elección de 1988 se convirtió en un punto de referencia inevitable, no como un evento aislado, sino como el origen de una cadena de acontecimientos que marcarían profundamente al país y a su presidente. Porque cuando el poder nace envuelto en sospecha, cualquier silencio posterior se vuelve aún más pesado. Y esa duda sembrada al inicio sería el hilo que conectaría todo lo que vendría después.
La presidencia de Carlos Salinas de Gortari no comenzó con un consenso, sino con una fractura. Una fractura que no sanó y que, por el contrario, se profundizó con cada nuevo episodio que sacudió al país. Ese origen definiría su legado y condicionaría la forma en que millones de mexicanos interpretarían todo lo que ocurrió después. No como hechos aislados, sino como parte de una historia que, para muchos, empezó mal desde el primer día. Y lo que sucedió una vez que ese poder quedó completamente consolidado, terminaría por cambiar la percepción del país de manera irreversible. Con el poder ya en sus manos, Carlos Salinas de Gortari comenzó a tomar decisiones que transformarían al país de forma profunda y acelerada. No hubo pausas largas ni procesos graduales. El mensaje era claro. México debía cambiar y debía hacerlo rápido, aun cuando una parte importante de la sociedad no estuviera convencida. Uno de los primeros movimientos fue desmontar el modelo económico que había dominado durante décadas. El Estado mexicano controlaba cientos de empresas, muchas de ellas deficitarias, pero también simbólicas. Para Salinas, ese modelo era insostenible. Para sus críticos, era la base de la soberanía nacional. Las privatizaciones comenzaron a avanzar a gran velocidad. Bancos, aerolíneas, siderúrgicas, minas y empresas estratégicas pasaron a manos privadas. El discurso oficial hablaba de eficiencia, modernización y competitividad. Sin embargo, muy pronto surgieron cuestionamientos sobre a quiénes beneficiaban realmente esas operaciones. Uno de los casos más emblemáticos fue la venta de Telmex. La empresa de telecomunicaciones era clave para el desarrollo del país y su privatización se presentó como una necesidad urgente. El servicio mejoró con el tiempo, pero el proceso de venta estuvo rodeado de sospechas, favoritismos y críticas que nunca se disiparon del todo. La figura de Carlos Slim emergió con fuerza en ese contexto. Para algunos, símbolo del éxito empresarial mexicano. Para otros, prueba de que las privatizaciones concentraron la riqueza en pocas manos. El hecho de que varios consorcios extranjeros ofrecieran más dinero por Telmex alimentó aún más las dudas. La privatización de la banca también generó polémica. Aunque se realizó mediante subastas públicas, muchos señalaron que los beneficiarios fueron grupos cercanos al poder. Con el paso del tiempo, la concentración financiera y las crisis posteriores reforzarían la percepción de que algo no había salido como se prometió. Paralelamente, comenzó a hablarse de la llamada partida secreta, un mecanismo presupuestal que otorgaba al presidente amplias facultades para disponer de recursos sin supervisión directa. Oficialmente se justificaba como una herramienta de gobernabilidad. Extraoficialmente se le atribuyeron usos opacos, y lo que ocurrió después cambiaría para siempre la forma en que se entendía ese poder. Versiones periodísticas y testimonios posteriores señalaron que esa partida pudo haberse utilizado para comprar lealtades, silenciar críticas y fortalecer redes de poder. Nunca se presentaron pruebas concluyentes, pero el simple hecho de su existencia alimentó una narrativa de corrupción difícil de contener. Mientras tanto, el gobierno avanzaba en su proyecto más ambicioso: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Convencer a un país con una larga tradición nacionalista de abrir sus fronteras no fue tarea sencilla. Salinas apostó todo a esa carta. El TELCAN se firmó como el símbolo máximo de la modernización. Para sus defensores, colocó a México en el mapa global. Para sus detractores, profundizó desigualdades y benefició principalmente a grandes corporaciones. El debate no terminó con la firma, apenas comenzó. Lo que muchos no advirtieron en ese momento es que mientras el país se transformaba por fuera, por dentro comenzaban a acumularse tensiones que más tarde estallarían de forma inesperada. En el campo político, Salinas consolidó un control férreo. Gobernadores, líderes sindicales y figuras clave entendieron rápidamente que el margen de maniobra se había reducido. El poder presidencial se ejercía con mano firme y poco espacio para la disidencia interna. Esa concentración de poder generó temores incluso entre antiguos aliados.
Algunos comenzaron a hablar en privado de un estilo autoritario, de decisiones tomadas sin consenso y de un presidente que ya no respondía a los equilibrios tradicionales del sistema. A la par de las grandes reformas, empezaron a circular rumores sobre lujos, excesos y beneficios personales. Nada se comprobó oficialmente, pero las versiones se multiplicaban en pasillos políticos, redacciones y conversaciones privadas. El contraste era evidente. Mientras se pedían sacrificios a amplios sectores de la población, surgían historias sobre fortunas inexplicables y favores otorgados a círculos cercanos. Esa percepción comenzó a erosionar aún más la imagen presidencial. En el discurso público, Salinas defendía sus decisiones con firmeza. Hablaba de un país que debía dejar atrás el pasado y asumir el costo del cambio. Sin embargo, para millones de mexicanos, ese costo parecía recaer siempre en los mismos. Las críticas no solo venían de la oposición. Intelectuales, antiguos priistas y figuras del propio sistema empezaron a cuestionar el rumbo. El consenso que había permitido avanzar tan rápido comenzaba a fracturarse. Aún así, el proyecto siguió adelante. El poder acumulado durante los primeros años del sexenio permitió sostener las reformas, pero también dejó al descubierto una realidad incómoda. El margen de error se había reducido al mínimo. Y cuando las consecuencias de esas decisiones comenzaron a manifestarse, el país se encontró frente a una situación que nadie había anticipado del todo. Hacia el final de esta etapa, México ya no era el mismo. La economía había cambiado, el Estado se había reducido y el poder se había concentrado como pocas veces antes. Para algunos, era el camino correcto. Para otros, el inicio de una crisis inevitable. Lo que estaba claro es que el sexenio de Carlos Salinas había entrado en una fase crítica. Las decisiones tomadas hasta ese momento no podían deshacerse, y sus efectos comenzarían a sentirse con fuerza muy pronto. Y cuando todo parecía estar bajo control, una serie de acontecimientos sacudiría al país y pondría a prueba todo lo que hasta entonces se había construido. El año 1994 comenzó con una promesa de modernidad que contrastaría de manera brutal con lo que estaba por venir. Para Carlos Salinas de Gortari, ese año concentraría todas las tensiones acumuladas durante el sexenio, como si cada decisión previa hubiera preparado el terreno para una tormenta inevitable. El 1 de enero, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, el país despertó con una noticia inesperada. En Chiapas, un grupo armado que se autodenominó Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó varias cabeceras municipales y declaró la guerra al Estado mexicano. El contraste entre el discurso oficial y la realidad fue inmediato. Las imágenes de indígenas armados recorrieron el mundo y sacudieron la narrativa del México moderno. Para muchos, el levantamiento evidenció que el desarrollo económico no había alcanzado a todos. Para el gobierno se trataba de un desafío directo a la autoridad del Estado en un momento sumamente delicado. La respuesta inicial fue militar. Tropas federales se desplegaron en la zona y se produjeron enfrentamientos que dejaron decenas de muertos. Sin embargo, el impacto político fue tan fuerte que el gobierno optó rápidamente por abrir un canal de diálogo para evitar una escalada mayor. Para encabezar esa negociación fue designado Manuel Camacho Solís, una figura clave del priismo que ya arrastraba tensiones internas. Su nombramiento generó sorpresa y especulación, pues muchos lo veían como un actor desplazado de la sucesión presidencial. Mientras el conflicto en Chiapas seguía latente, el proceso electoral avanzaba. El PRI ya tenía candidato, Luis Donaldo Colosio. Su discurso comenzó a marcar distancia con prácticas del pasado y, según algunos analistas, también con el propio Salinas. El 23 de marzo de 1994, durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Colosio fue asesinado. El impacto fue devastador. México no había vivido un magnicidio de esa magnitud en décadas, y el país entero quedó paralizado por el shock. Las investigaciones oficiales concluyeron que se trató de un asesino solitario.
Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas, teorías y versiones alternativas. La cercanía del crimen con el poder y el contexto político hicieron que la desconfianza se instalara de inmediato. Lo que comenzó como una crisis política se transformó en una herida nacional que nunca terminaría de cerrarse. Y con el paso del tiempo, esa herida empezó a revelar capas que nadie había querido mirar en ese momento. Apenas unos meses después, otro golpe sacudió a la élite política. José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del PRI y cuñado del presidente, fue asesinado en la Ciudad de México. La cercanía familiar del caso reavivó rumores y sospechas que ya flotaban en el ambiente. Aunque no existían pruebas directas que involucraran a Salinas, su nombre volvió a aparecer de manera indirecta en el debate público. Para muchos mexicanos, la acumulación de tragedias en tan poco tiempo resultaba imposible de ignorar. En medio de ese clima, el STLN mantenía su presencia simbólica y política. Aunque el conflicto armado se había contenido, el impacto social persistía. El gobierno intentaba mostrar control, pero la sensación general era de fragilidad. Conforme se acercaba el final del sexenio, las tensiones económicas comenzaron a hacerse visibles. El país sostenía un crecimiento artificial, apoyado en instrumentos financieros que dependían de la confianza internacional. Esa confianza empezaba a resquebrajarse. Tras las elecciones en las que resultó ganador Ernesto Zedillo, el gobierno entrante heredó una situación extremadamente delicada. Las reservas internacionales se encontraban bajo presión y los márgenes de maniobra eran mínimos. En diciembre de 1994 se produjo la devaluación del peso. Lo que después se conocería como el error de diciembre provocó una fuga masiva de capitales, quiebras empresariales y un empobrecimiento acelerado de millones de mexicanos. Aunque la crisis estalló ya con Zedillo en la presidencia, gran parte de la opinión pública señaló que las causas profundas se encontraban en las decisiones tomadas durante el gobierno de Salinas. La imagen del expresidente comenzó a deteriorarse de manera acelerada. El hombre que había prometido llevar a México al primer mundo terminaba su sexenio envuelto en una crisis política, social y económica sin precedentes. Para muchos, 1994 condensó todo lo que había salido mal. Con ese golpe final, la percepción sobre Salinas cambió para siempre. Y lo que vino después no fue solo una crisis económica, sino una ruptura definitiva entre Salinas y el país que gobernó. Al dejar la presidencia, ya no era visto como un reformador audaz, sino como una figura rodeada de tragedias, decisiones cuestionadas y consecuencias devastadoras. El consenso se había roto de forma irreversible. Los acontecimientos de 1994 no solo marcaron el fin de un sexenio, sino el inicio de una caída que se prolongaría durante años. Las dudas, los rumores y las críticas ya no se limitarían al ejercicio del poder, sino a todo lo que vendría después. Ese año se convirtió en un punto de quiebre definitivo. Nada de lo que ocurriera posteriormente podría entenderse sin volver a ese momento en que todo se desmoronó en cuestión de meses. Y lo que ocurrió después de dejar el poder terminaría por sellar el destino público de Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia el 30 de noviembre de 1994, el país que entregaba era muy distinto al que había prometido transformar. Las reformas seguían ahí, los tratados también, pero el clima político y social estaba profundamente deteriorado. La confianza se había roto y el expresidente lo sabía. Durante los primeros meses posteriores a su salida, Salinas intentó mantener un perfil público activo. Apareció como un exmandatario dispuesto a defender su legado y a explicar sus decisiones. Sin embargo, el entorno ya no era favorable. Cada intervención reavivaba críticas en lugar de cerrarlas. El golpe más fuerte llegó en febrero de 1995, cuando su hermano Raúl Salinas fue detenido. Las acusaciones de enriquecimiento ilícito, cuentas en el extranjero y vínculos con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu sacudieron al país. El apellido Salinas quedó nuevamente en el centro del escándalo.
Aunque Carlos Salinas no fue acusado formalmente, el impacto político fue devastador. Para millones de mexicanos, la detención de su hermano confirmó sospechas que llevaban años acumulándose. La idea de una red de corrupción familiar comenzó a instalarse con fuerza en la opinión pública. La reacción del expresidente fue inesperada. Se declaró en huelga de hambre en Monterrey, denunciando una persecución política en su contra y contra su familia. El gesto duró poco, pero dejó una imagen que contrastaba radicalmente con la del presidente fuerte y controlado de años atrás. Poco después, Carlos Salinas abandonó México. El viaje se realizó con discreción y dio inicio a un autoexilio que alimentó todo tipo de versiones. Para algunos se trataba de una huida. Para otros, de una estrategia para enfriar la presión mediática y política. Su residencia en el extranjero, primero en Irlanda y luego en otros países europeos, lo mantuvo lejos del debate público nacional, pero nunca fuera de la conversación. Cada reaparición, cada declaración, reactivaba el rechazo y las teorías en torno a su figura. Con el paso del tiempo comenzaron a conocerse detalles sobre las cuentas bancarias de Raúl Salinas en Suiza. Investigaciones internacionales revelaron la existencia de decenas de millones de dólares que no pudieron ser justificados. Parte de ese dinero fue posteriormente devuelto al Estado mexicano. Aunque Carlos Salinas insistió en que no tenía relación con esos fondos, para la percepción social el daño ya estaba hecho. La línea entre responsabilidad legal y responsabilidad política se volvió irrelevante para muchos ciudadanos. Lo que empezó como un escándalo familiar terminó convirtiéndose en un símbolo de impunidad que marcaría su nombre para siempre. Durante los años siguientes, Salinas intentó reposicionarse como intelectual y analista internacional. Publicó textos, participó en foros y defendió abiertamente su proyecto económico. Pero en México su imagen ya estaba profundamente deteriorada. Cada crisis posterior, cada desigualdad persistente y cada nuevo caso de corrupción era, para muchos, una consecuencia directa del modelo implantado durante su sexenio. Salinas se convirtió en una referencia negativa permanente, incluso décadas después. Con el surgimiento de las redes sociales, su figura adquirió una nueva dimensión. Memes, teorías y relatos populares comenzaron a circular con fuerza. Desde coincidencias con temblores hasta mitos como el chupacabras, su nombre pasó del análisis político al folclore colectivo. Durante los años posteriores a su salida del poder, la figura de Carlos Salinas comenzó a rodearse no solo de debates políticos, sino también de rumores que trascendían lo institucional. Entre ellos, uno de los más persistentes y comentados fue el que lo vinculaba sentimentalmente con la actriz Adela Noriega, una de las figuras más populares de la televisión mexicana en la década de los 90. El rumor no surgió de una fuente oficial ni de una confirmación directa. Apareció en columnas, conversaciones privadas y versiones que circularon durante años sin desaparecer del todo. Para muchos, resultaba llamativo que una actriz de alto perfil se retirara abruptamente de la vida pública mientras su nombre comenzaba a asociarse con uno de los hombres más poderosos del país. Las especulaciones crecieron con el tiempo. Se habló de encuentros discretos, de protección desde las altas esferas y de un supuesto vínculo que nunca fue reconocido públicamente. Nada de esto pudo comprobarse, pero la insistencia del rumor logró instalarse en el imaginario colectivo como parte del lado oculto del expresidente. Con el paso de los años, la narrativa se volvió aún más extrema. Surgieron versiones que afirmaban que la actriz había tenido un hijo con Salinas y que ese hecho habría sido ocultado deliberadamente. Estas versiones fueron desmentidas en distintas ocasiones, pero su sola existencia reforzó la percepción de que alrededor del expresidente había demasiadas historias que nunca terminaban de aclararse. La propia Adela Noriega negó en entrevistas cualquier relación con Salinas y explicó que su vida privada había sido objeto de especulación constante. Sin embargo, su retiro definitivo del espectáculo y su hermetismo posterior alimentaron aún más la curiosidad pública,
convirtiendo el tema en uno de los rumores más duraderos asociados al expresidente. Años después, incluso surgieron teorías que intentaban vincular a figuras públicas jóvenes con ese supuesto pasado. Teorías que fueron desmentidas por productores, periodistas y personas cercanas a la actriz. Pero, como suele ocurrir con los mitos políticos, la negación nunca fue suficiente para apagarlos del todo. Este episodio no se sostiene en hechos comprobados, sino en la persistencia de la duda. Y para muchos, eso es precisamente lo que lo vuelve significativo. No por lo que prueba, sino por lo que revela sobre la manera en que el poder, la farándula y el silencio pueden entrelazarse sin dejar rastros claros. En 2021 se dio a conocer que Carlos Salinas había obtenido la nacionalidad española. La noticia generó una ola de reacciones en México, desde burlas hasta indignación. Para muchos era la confirmación de un distanciamiento definitivo con el país que gobernó. Las declaraciones de figuras públicas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, reforzaron esa percepción. Salinas fue señalado como responsable de uno de los periodos más corruptos de la historia moderna del país. Las encuestas de opinión mostraron un dato contundente. Décadas después, más del 70% de los mexicanos mantiene una imagen negativa del expresidente. Pocos personajes políticos generan un rechazo tan persistente a lo largo del tiempo. Salinas nunca enfrentó un juicio penal. Nunca fue condenado por tribunal alguno, pero en la arena pública su sentencia fue otra, la del descrédito, la sospecha y el rechazo social permanente. Y con el paso de los años quedó claro que su verdadero castigo no sería judicial, sino histórico. Hoy, Carlos Salinas de Gortari es una figura que divide, incomoda y provoca. Para algunos, un reformador incomprendido. Para otros, el rostro de la desigualdad y la corrupción moderna. Su legado sigue siendo objeto de debate constante. Lo cierto es que su historia no terminó con el fin de su sexenio. Continuó en el exilio, en los rumores, en las consecuencias y en la memoria colectiva de un país que aún intenta entender lo que ocurrió. Tal vez por eso su nombre sigue generando tanta atención. Porque más allá de los hechos probados, existe una sensación persistente de que no todo fue contado y de que muchas preguntas siguen sin respuesta. A diferencia de otros expresidentes que lograron reconstruir su imagen con el paso del tiempo, Salinas nunca consiguió revertir la percepción negativa que se formó sobre él. Cada intento de explicar su legado parecía reabrir viejas heridas en lugar de cerrarlas. El pasado no se diluía. Se reafirmaba con cada nueva discusión pública. Su figura quedó atrapada en una especie de presente eterno. No importa cuántos años pasen ni cuántos gobiernos cambien, su nombre sigue apareciendo como referencia obligada cuando se habla de corrupción, desigualdad o privilegios del poder. Para muchos mexicanos, Salinas no pertenece al pasado, sino a una herida que sigue abierta. Incluso generaciones que no vivieron su sexenio lo conocen como un símbolo, no por discursos ni por obras públicas, sino por lo que representa en el imaginario colectivo. Es una imagen construida a partir de relatos familiares, memes, libros, documentales y conversaciones que se repiten de boca en boca. En ese sentido, Salinas se convirtió en algo más que un personaje histórico. Se transformó en una advertencia. En el ejemplo que se menciona cuando se habla de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin límites claros ni rendición de cuentas efectiva. El exilio prolongado también jugó un papel importante en esa percepción. Su ausencia física del país fue interpretada por muchos como una desconexión definitiva con la realidad mexicana. Vivir fuera mientras millones enfrentaban las consecuencias de decisiones pasadas alimentó el resentimiento social. Cada vez que reaparece en el debate público, ya sea por una entrevista, una columna o una fotografía, la reacción suele ser la misma. No hay nostalgia ni reconciliación. Hay enojo, ironía y una sensación de deuda histórica que, para muchos, nunca fue saldada.
A diferencia de otros que optaron por el silencio absoluto, Salinas intentó defender su versión de la historia. Sin embargo, ese esfuerzo no logró cambiar la narrativa dominante. Para gran parte de la sociedad, las explicaciones llegaron tarde y sonaron insuficientes. El problema no fue solo lo que dijo, sino todo lo que nunca dijo. Los silencios acumulados pesaron más que cualquier argumento técnico o económico. En la memoria colectiva, las dudas ocuparon el espacio que dejaron las explicaciones ausentes. Así, su figura quedó envuelta en una mezcla de hechos comprobados, rumores persistentes y teorías populares. No porque todas sean ciertas, sino porque encontraron terreno fértil en un contexto de desconfianza profunda hacia el poder. El tiempo tampoco jugó a su favor. Lejos de suavizar la percepción, los años reforzaron la idea de que su sexenio marcó un punto de quiebre negativo. Para muchos, ahí comenzó una etapa de concentración, de riqueza y desigualdad que aún no se revierte. Hoy su nombre suele aparecer en comparaciones incómodas. Se le menciona como referencia de lo que no debería repetirse, como un símbolo de excesos y decisiones tomadas desde una élite desconectada de la mayoría de la población. Ese lugar en la historia no se lo otorgó un tribunal ni una comisión oficial. Se lo otorgó la sociedad a través del rechazo sostenido y la memoria crítica. Es una condena informal, pero poderosa, porque no prescribe con el tiempo. Aún así, hay quienes defienden su legado y sostienen que la historia terminará juzgándolo con mayor equilibrio. Argumentan que muchas de sus decisiones fueron necesarias y que las consecuencias no pueden atribuirse a una sola persona. El debate sigue abierto. Pero incluso entre esas voces existe el reconocimiento de que su figura quedó marcada de manera irreversible. Que, más allá de intenciones o contextos, su nombre quedó asociado a una etapa oscura para millones de mexicanos. Y quizá ahí radica la razón por la que su historia sigue generando tanto interés. Porque no es solo la historia de un expresidente, sino la de un país que aún intenta entender cómo llegó hasta aquí y qué lecciones dejó uno de los periodos más controvertidos de su historia reciente. Si este recorrido te dejó reflexionando, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y déjanos tu comentario. Entender estas historias es también una forma de entender el México de hoy.